Amigos, es un gusto como siempre poder saludarlos. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estaremos hablando de fiscalización, así que la invitación para que se queden con nosotros. Bienvenidos. Uno de los escalones más importantes del proceso electoral en México tras la reforma de 2014 es la fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos y los candidatos. En el proceso electoral 2017-2018 fueron electos más de 3,000 cargos a nivel federal y local, lo que generó el registro de 17,696 candidatos y candidatas. El Instituto Nacional Electoral, por medio de su Unidad Técnica de Fiscalización, revisó los respectivos informes presentados. Por acuerdo del Consejo General del INE, una vez aprobados por la Comisión de Fiscalización, se sometieron a su consideración los proyectos para ser votados en término improrrogable de 6 días que concluyó el 6 de agosto. El Consejo General del INE entregará la información al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que pueda realizar el análisis y la valoración pertinente y determinar el momento en que resuelvan sobre el particular para estar en posibilidades de validar las elecciones. Hoy en Justicia Electoral a la Semana, la consejera Pamela San Martín Ríos y Valles, integrante de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral, de Fiscalización y Debates Presidenciales del INE, explicará el proceso de fiscalización en su recta final, en la lógica de la Autoridad Administrativa Electoral Federal y los desafíos de la fiscalización electoral en prospectiva. Bueno, nos acompaña en esta ocasión y le agradezco que así lo haga la consejera Pamela San Martín del Instituto Nacional Electoral. Te saludo con el gusto de siempre, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Oye, pues vamos a hablar de los desafíos de la fiscalización y bueno, un gran desafío sin duda por el tamaño, para empezar, de la elección que tuvimos. Efectivamente, en este proceso electoral hemos tenido que fiscalizar pues todos los cargos de elección popular que estuvieron en juego, tanto a nivel federal como a nivel local. Y recordemos que tuvimos a nivel federal todas las elecciones federales, es decir, Presidencia de la República, senadurías y diputaciones, y a nivel local tuvimos 30 entidades federativas de las 32 con elecciones locales. En 9 de ellas, incluida la gubernatura y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, fue una magnitud de cargos que, por supuesto, no solamente es la elección, también es la fiscalización de los recursos para poder garantizar la transparencia en el origen y destino de los recursos que se emplearon para las contiendas electorales. Oye, en el caso de los recursos que llegan, los ingresos, los gastos de los partidos y de los candidatos, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo revisan exactamente que el dinero pues tenga que llegar a donde tenga que llegar y que además no es dinero adicional, digamos, ¿no? de dudosa procedencia? Lo que a partir de la reforma del 2014 se modificó el esquema de fiscalización de los recursos de los partidos y candidatos. ¿A qué me refiero con se modificó? La Constitución se modifica para establecer que la fiscalización se realizará a tiempo real. Si recordamos, en el 2012, que fue la última fiscalización que realizó el IFE en su momento de las elecciones presidenciales, la fiscalización se realizó un año después de concluidas las campañas electorales. Ya cuando todo el mundo había ganado y se habías hecho chapuza, pues ya no importaba, ¿no? Y esa fue la razón por la que se modifica. Porque se dice, a ver, si hay irregularidades graves en materia de fiscalización, si hay rebase de topes de gastos de campaña, si hay recursos de procedencia ilícita, esto debe de tener un efecto sobre la validez de la elección. Entonces, se modifica la Constitución para que la fiscalización se lleve a lo que se dice a tiempo real, es decir, de forma paralela a las campañas electorales, pero también se incorporan nuevas causales de nulidad de la elección que tienen una vinculación fuerte con la fiscalización, el rebase de topes de gastos de campaña o la utilización de recursos de procedencia ilícita o de recursos públicos. Y esto lleva a que entonces los partidos políticos, en primer lugar, y los candidatos tengan que reportar lo que llamamos a tiempo real, entendiendo por tiempo real en un plazo máximo de 3 días, a partir de que reciben cualquier ingreso o erogan cualquier gasto, tienen que reportarlo a la autoridad. Se estableció un sistema de
fiscalización en línea para que todo pueda, digamos, meterse a una plataforma donde se reportan todos y cada uno de los ingresos y no solamente se dice recibí 10 pesos, recibí 10 pesos y se documenta esos 10 pesos de dónde. donde una factura? Se tiene un recibo de aportación o una transferencia bancaria o un cheque para poder identificar el origen de los recursos. En los gastos se tiene que reportar cuánto se gastó, en qué se gastó, y ahí sí se tiene que incorporar la factura, las muestras, los documentos que acrediten que efectivamente esos recursos fueron los que se emplearon y fueron los que se gastaron. Oye, había gente y había algunos señalamientos, seguramente tú los escuchaste, que el instituto no iba a dar el ancho, que no había, humanamente no era posible realizar esta fiscalización, que era muchísimo, que el volumen era de tal tamaño que pues era francamente muy complicado. El resultado fue otra cosa, ¿no? Me parece que la fiscalización, por supuesto, tiene sus desafíos y la fiscalización se tiene que ir fortaleciendo y mejorando a lo largo del tiempo para ir automatizando más ciertos procesos, pero es una de las atribuciones que tiene que ejercer el Instituto Nacional Electoral y que no solamente depende de la autoridad, que también tiene una corresponsabilidad por parte de los sujetos obligados. Es decir, en un primer momento lo que se fiscaliza es lo que los propios partidos y candidatos te reportan en el sistema, pero no solamente nos quedamos con lo que nos reportan, porque una conducta que ha sido constante y permanente desde el 2014-2015, el proceso electoral federal y los procesos locales del 16, del 17 y ahora en el del 18, es que los reportes no necesariamente se hacen a tiempo real, es decir, este mandato de la ley no necesariamente se cumple. Por lo que, más allá de que se hayan erogado gastos o se hayan recibido ingresos, estos se reportan hasta los últimos días en muchas ocasiones de las campañas electorales y esto, por supuesto, no permite que se vaya haciendo una revisión de estos informes a lo largo de lo que es la campaña electoral, que esto es lo que establece la Constitución y la ley que debiera ocurrir. Pero para no quedarnos únicamente en lo que los partidos nos reportan, porque pues si no estaríamos solamente mirando la parte de la película que ellos quieren que nosotros miremos. Lo que llevamos a cabo son visitas de verificación. ¿A qué se refiere esto? Literalmente, personal nuestro acude a los eventos de campaña de los partidos y de los candidatos, acude a las casas de campaña para verificar si hay propaganda, para verificar si hay elementos de gasto que deben de ser reportados y comprobados por parte de los partidos políticos. Hacemos un monitoreo en medios impresos, hacemos un monitoreo de internet y de redes sociales para poder identificar si en eso hay gastos, y gastos no solamente, por ejemplo, de publicidad en redes sociales, sino también gastos de una cuestión que es típica, cualquiera de los candidatos sube a su Facebook, el día de hoy estuvimos en un evento y pone la foto del evento y las características, pues entonces esa imagen se puede contrastar contra lo que nos reportaron en el evento, es decir, supongamos que en la imagen miramos que hay un templete y hay un grupo musical, y en el evento nos dijeron que solamente habían 3 mesas y sillas. Bueno, pues nos tendrían que reportar los gastos que se asocian a esa imagen o los gastos que nosotros observamos en las visitas de verificación. También se hace un monitoreo de la propaganda en vía pública, es decir, espectaculares, lonas, gallardetes, bardas, etcétera, porque son gastos en los que incurren los partidos. Y creo que aquí, ¿por qué se hace todo esto? ¿Por qué fiscalizar todos los recursos de los partidos, principalmente en las campañas electorales? Uno, por supuesto, por un tema de transparencia. Las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a saber en qué gastan los partidos políticos y cuánto gastan los partidos políticos. Que nos rindan cuentas, ¿no? Porque al final es dinero de las y los ciudadanos. Una parte importante de los recursos que se erogan son recursos de las ciudadanas y los ciudadanos, es financiamiento público. También hay una parte de financiamiento privado que está permitido con límites, ya sea en monto, en fuente, etcétera, pero la mayoría es recurso público. Pero son entes de interés público los partidos políticos, son la vía primordial que tenemos para el acceso a los cargos públicos, para la participación en la vida política del país. Por lo que hay una obligación de rendición de cuentas, pero no solo eso, también se asocia a un segundo tema, y esto es la razón exacta por la que se incorporó en la Constitución una causal de nulidad que tiene que ver, por ejemplo, con el rebase de topes de gastos de campaña. Tenemos que saber cuánto gastaron para verificar que no traspasaron los límites que la ley establece, que son el monto máximo que puede erogar cualquiera de los contendientes para cada uno de los cargos de elección popular, sin que esto afecte
la equidad de la competencia política. Sí. Es la única regla, digamos, igualitaria que tienen todos los contendientes. Todos, con independencia de cuántos recursos reciban, pueden gastar hasta el tope, el mismo tope. Esto no significa que tengan que gastar ese tope, significa que es lo máximo que podrían gastar y la fiscalización permite advertir si se traspasó ese tope o no se traspasó ese tope. ¿Lo que ustedes hacen es que jueguen todos los participantes en una cancha pareja? Con las mismas reglas de transparencia, con el mismo monto máximo posible para erogar gastos, para que los recursos no se conviertan en el elemento central que defina el resultado de una elección. Precisamente por eso se establecen los topes de gastos. Sin duda, yo creo que esta fiscalización, yo creo que este proceso electoral nos deja muchas enseñanzas. Creo que se debe de llevar una gran reflexión. Ahorita está en la discusión pública si se reduce el financiamiento público de los partidos políticos. Y creo que esto se tiene que asociar a si se va a reducir el financiamiento público, se va a ampliar el financiamiento privado con los riesgos que conlleva el financiamiento privado. Que ha sido una gran discusión en los últimos años, ¿no? Si le abrimos al financiamiento privado y después le vamos quitando más financiamiento público, como se hace en otras partes del mundo, Estados Unidos, por ejemplo. Pero que también en lugares como Estados Unidos tiene una gran discusión en torno a los intereses asociados al recurso privado. Exactamente. Pero creo que hay distintas aristas a esta discusión del financiamiento público. De entrada, ¿cuál es la base que tomamos para el financiamiento público? Está la discusión de lo que fue en su momento la ley Kumamoto, es decir, asociar el financiamiento público a la votación en lugar de al padrón, que esto tiene grandes discusiones. Sí. Yo soy bastante partidaria de asociarlo a la participación porque es un incentivo para que los propios partidos busquen la participación ciudadana. Hay quienes lo miran como un incentivo al abstencionismo, porque, digamos, es un mecanismo en el que la ciudadanía puede lograr que reciban menos recursos. Pero precisamente aquí está también el papel que deben de jugar los partidos como entes de interés público en el marco de un proceso Pero democrático. Independientemente de esto, o el punto que tendríamos que destacar seguiría siendo exactamente el mismo, ¿no? La fiscalización y revisar exactamente ¿de dónde viene? Y en esta parte de la revisión que te digo, no solamente creo que es un tema de cuántos recursos se le dan a los partidos. Una enseñanza que hemos tenido a lo largo de los últimos años, a partir del 2014, que es cuando el INE empieza a fiscalizar todos los recursos, tanto a nivel federal como a nivel local. Anteriormente el IFE solamente fiscalizaba, no solo no fiscalizaba a tiempo real, también solo fiscalizaba los recursos de las campañas federales, es decir, de los partidos políticos nacionales en su actuación federal. Ahora el INE fiscaliza tanto los recursos de los partidos en las elecciones federales como en las elecciones locales, en los procesos electorales locales y de los partidos políticos locales y, digamos, con acreditación local en su operación ordinaria. Esto nos ha permitido ver algunas cuestiones que son un tanto extrañas y que tal vez valdría la pena analizar. Sí. Yo te decía, una de las razones para fiscalizar es garantizar que se cumpla con topes de gastos de campaña. El problema es que si nosotros revisamos los topes de gastos de campaña que se tienen a nivel federal con los que se tienen a nivel local, nos damos cuenta que hay unas disparidades absolutas. Hay entidades federativas que tienen topes tan altos que son topes que son prácticamente inalcanzables. Y hay otros cargos que tienen topes tan bajos que son topes que con el hecho de que se contratara a 5 personas para salir a volantear, se habrían rebasado. Y esto me parece que es una discusión que se tiene que tener. ¿Cómo homologamos los topes? La discusión, si recuerdas, la tuvimos en gran medida el año pasado en las elecciones del Estado de México. Se cuestionaba mucho por qué se habló de un posible rebase de la elección de Coahuila y no del Estado de México, cuando todos vimos que se erogaron muchísimos más recursos en el Estado de México que en Coahuila. Claro, la gran diferencia era el tope en una elección y en la otra. Mientras en Coahuila el tope era de cerca de 19 millones de pesos, en el Estado de México era de más de 260 millones de pesos. Había mucho margen, ¿no? Para gastar recursos. Y cuando llegas un poco a un juego, un absurdo. En la elección presidencial, es decir, en todo el país, tuvimos un tope de gastos de 429 millones de pesos. En la elección del Estado de México, un solo Estado de la República, el tope de gastos era de 260 y tantos millones de pesos. Es decir, no hay una correlación. Debe haber una proporción, ¿no?
me parece que sí tendría que llevar una reflexión de cómo generamos una proporcionalidad, digamos, que tenga sentido el tope de gastos para que se convierta en una verdadera medida de equidad en la competencia entre los partidos políticos y los candidatos. Muy bien, pues me gustaría regresar con eso, tenemos que hacer una pausa, pero preguntarte también en qué van a darle los informes ahora al Tribunal Electoral y qué es lo que sucede. Vámonos por partes, pero antes, una pausa, regresamos. Le quiero recordar que a través de redes sociales se puede poner en contacto con nosotros. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso, muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros y te preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿en qué parte, en qué paso están de este proceso? Y una vez que se termina, que ustedes dicen, bueno, ya revisamos todo, vamos ahora con el Tribunal Electoral, le pasamos los informes y todo lo que tenemos. El calendario que nosotros establecimos en el Consejo General para la Fiscalización, precisamente para que ésta pudiera concluirse antes del pronunciamiento por parte del Tribunal de la validez de la elección, de las elecciones, en particular la que en este momento llama la atención, que es la elección presidencial, sí. Fue un calendario para que concluyéramos la fiscalización, para que el Consejo General conociera los dictámenes el día 6 de agosto y a partir de que se emiten los dictámenes y los proyectos de resolución de la fiscalización, pues estos se turnan al tribunal para que se analicen en la validez de la elección y pueden ser impugnados por los distintos actores, digamos, estando en desacuerdo con alguna o algunas de las multas o de las ausencias de multa sí. hacia alguno de los contendientes. Y ahora serán analizados por parte del Tribunal Electoral porque la fiscalización, como decíamos, toma parte o se estableció como un mecanismo que también guarda relación con la determinación de la validez de las elecciones al constituirse en una posible causa de nulidad de una elección. La Constitución establece que, por ejemplo, cuando haya un rebase del 5% de los topes de gastos de campaña, puede ser una causal de nulidad si esta es determinante en la elección. Y la propia Constitución dice que se considerará que es determinante si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a 5 puntos porcentuales. Pero el análisis de la fiscalización tiene que ver con la regularidad o no de una elección y por lo tanto debe ser analizado por el tribunal antes de que pueda resolver sobre la constancia ya de validez de una elección. Claro. Oye, ¿crees que esta es una de las elecciones más fiscalizadas en la historia de nuestro país, de las más revisadas, de las que ustedes estuvieron pues ahí con lupa viendo? Pues tuvimos una cantidad importante de personal en las calles, tuvimos una cantidad importante de personal revisando estos recursos y creo que, insisto, sin duda habrán muchos elementos que ir avanzando, que ir aprendiendo. Yo no solamente pondría la fiscalización en lo que son los dictámenes como tal, sino en también la resolución de un conjunto de quejas que se fueron presentando a lo largo del proceso electoral. Algunas tenían que ver con las precampañas o los periodos de obtención de apoyo ciudadano, otras con las campañas electorales, y que han implicado también hacer un uso, digamos, un poco más estratégico de las facultades que tenemos
tenemos para poder superar secreto bancario, para poder superar secreto fiscal y fiduciario, y que conllevan el poder revisar la veracidad de lo que nos informan los contendientes respecto a de dónde provienen los recursos. Hemos conocido algunos casos, por ejemplo, en los que hay aportaciones a alguno de los contendientes de una persona física, que sería una aportación permitida. Sí. Pero luego detectamos que inmediatamente antes de que esa persona física realizara la aportación al contendiente, recibió una aportación a su vez de una persona moral por los mismos montos o por montos muy similares. Sí. Entonces, pues lo que se ha podido advertir es que hay una triangulación de los recursos. Este es el tipo de cuestiones que hemos podido identificar a partir de hacer una revisión que no se quede en lo que documentalmente nos están reportando los contendientes. Es decir, si nos hubiéramos quedado con lo que nos están reportando, pues la aportación la hizo una persona física. Claro. Pero cuando hacemos un análisis, podemos ver que el fondo de la aportación fue una aportación de persona moral, que es una persona impedida aportarle a los partidos políticos, que ingresó a las contiendas electorales. ¿Estás de acuerdo en que se continúe por parte del INE realizando este tipo de acciones, que se analice, se fiscalice el recurso que entra, cualquier peso que entre? Yo creo que lo que se tiene que hacer es fortalecer la fiscalización, creo que es indispensable. Me parece, ahí hay una discusión en torno a si debiera de ser el INE el que realiza la fiscalización o si todas las tareas de arbitraje debiesen estar en la cancha de un tribunal y no en la cancha de la autoridad administrativa. Yo soy partidaria de que sí le corresponden a la autoridad administrativa y hay una razón muy sencilla. Claro, esto ha implicado que se incrementen nuestras funciones, que se incrementen las actividades que tenemos que llevar a cabo, pero sí guarda sentido con un tema y creo que esta tendría que ser la parte de la discusión previo a decidir quién se hace cargo de estas atribuciones. Sería una discusión de qué modelo queremos, qué le queremos exigir a la autoridad administrativa. La función del Instituto Nacional Electoral es garantizar el derecho al voto de las ciudadanas y de los ciudadanos, ya sea el voto de quienes piden que voten por ellos o ellas, o el voto de quienes acuden a votar. Pero garantizar el derecho al voto tiene distintas aristas. El derecho al voto no solamente, para mí, se concentra en la materialización de acudir a votar, es decir, garantizar que contemos con casillas instaladas, con boletas en las casillas, con urnas donde depositar las boletas, con funcionarios capacitados para recibir la votación. Eso es la materialización del derecho al voto. Pero igual de relevante de esto, me parece que es cómo llegan los votos, es decir, cuáles son las condiciones de competencia que llevaron a que se depositaran esos votos. Y esto es precisamente el arbitraje de la elección. Me parece que si tenemos una autoridad que garantiza el derecho al voto, el derecho al voto incluye tanto la materialización de este ejercicio como las condiciones de competencia asociadas a la emisión del voto. Oye, ¿qué sigue ahora para el Instituto en materia de fiscalización y qué, pues, dirías tú que es el siguiente reto? Bueno, estamos también en la fiscalización de los recursos ordinarios de los partidos políticos. Recordemos que los partidos reciben recursos tanto para su operación ordinaria como para los gastos de campaña. La fiscalización de las campañas se hace en los tiempos de campaña para poder resolverla a tiempo para la validez de las elecciones, pero se va revisando permanentemente la fiscalización anual de los partidos. En el 2018 se resolverá la fiscalización de los informes anuales de 2017, es decir, cómo se fueron erogando los recursos por parte de los partidos nacionales y locales en el 2017. Y pues ya iniciaremos en septiembre, me parece, el proceso electoral o los procesos electorales del 2019, que estos, pues por supuesto, también van a tener la fiscalización de sus precampañas y de sus campañas. ¿Tendría que cambiar la ley de alguna forma en materia para revisar, para tener algunas acciones diferentes en materia de fiscalización, o tú lo dejarías así? Me parece que la legislación es suficiente para poder atender la materia de la fiscalización. Sin duda hay otras leyes que impactan, que creo que estas sí se tendrían que revisar. Ejemplo específico, lo que son las leyes anticorrupción. Es decir, hay un señalamiento que me parece absolutamente válido, que se hace a las autoridades electorales permanentemente señalando, bueno, es que
hay indicios de que existen recursos públicos que muchas veces son inyectados a las campañas electorales, son recursos públicos del erario público, y no estamos hablando de prerrogativas de los partidos políticos, sino recursos de los gobiernos, de las dependencias, etcétera, que ingresan a las contiendas electorales, y esto se tendría que controlar. Sí, pero no solamente se controla desde el lado de la fiscalización del recurso del partido, también se controla de la fiscalización de los recursos de los entes públicos. Y esto no es una materia electoral, es una materia que correspondería a las instancias de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Y creo que ahí, digamos, cuando empecemos a nivelar el trabajo de las distintas instituciones que tenemos que cuidar los recursos en los distintos ámbitos, esto me parece que sería un elemento que va a fortalecer también la fiscalización que se realiza, con independencia de que nuestro sistema de fiscalización creo que no lo podemos dar como un sistema acabado, tenemos que ir aprendiendo cómo ir mejorando y automatizando las actividades para poder tener un control más eficiente, más efectivo de los recursos de los partidos. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Pamela, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Lo dejo con este resumen de lo más importante del Tribunal Electoral. Estas son las actividades y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. Las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron 281 medios de impugnación interpuestos en relación con la elección presidencial, en los que se cuestionaron los resultados por supuestas irregularidades en el proceso. Los juicios resultaron improcedentes o infundados, por lo que los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección presidencial no sufrieron modificaciones. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el que se señaló que no es procedente modificar la interpretación del concepto de votación válida emitida para efectos de la obtención del 3% de la votación para la conservación del registro como partido político nacional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Superior, revocó la sentencia de la Sala Regional Especializada que declaró inexistentes las infracciones atribuidas al candidato a diputado federal plurinominal por el Partido Encuentro Social, por la difusión de propaganda electoral en la que utilizó la imagen del otrora candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para acompañar la suya. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó la resolución de la Sala Regional Especializada que estableció que un legislador y 2 legisladoras por Chihuahua transgredieron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad al haber asistido a un evento proselitista a favor del Partido Revolucionario Institucional y su candidato a la presidencia en un día hábil. La Sala Superior señaló que la sola asistencia de un legislador a un acto o evento de carácter partidista, político-electoral o proselitista no está prohibida. La integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada, en la cual se declararon inexistentes las infracciones atribuidas al Partido Acción Nacional por el uso indebido de la pauta, así como al gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, por la vulneración a los principios de neutralidad e imparcialidad, derivado de la difusión de diversos promocionales en radio y televisión. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.